Mi nombre es Pablo Veloso y bueno, esto en la India se conoce como un japa mala, es decir, una sarta de cuentas en- engarzadas en un hilo, ¿no? Un hilo que puede ser de distintos materiales y que permite que todas estas cuentas estén engarzadas. Entonces, podemos pensar, como las culturas antiguas, que hay una realidad subyacente, que es el hilo, y que todas estas bolitas son experiencias, por ejemplo. Esta sería hoy me siento bien, hoy no tanto, o hoy estoy feliz, hoy estoy, no sé, muy dado al disfrute, hoy y así. Es decir, experiencias que nos van pasando a nosotros, pero por debajo hay un hilo conductor. Entonces es la idea de la sustancia. Sustancia viene de sostener, ¿no? Es lo que sostiene a todas las contingencias, a todas las cosas que van apareciendo sobre la sustancia. Y así tenemos la idea de que hay dos cosas en el mundo, de que hay nosotros con lo que va sucediendo y un algo que nos sostiene o nos contiene. Y ahí creamos una separación muy propia, por ejemplo, del platonismo y del cristianismo entre la materia y el espíritu. El espíritu como esencia de todas las cosas materiales que se suceden. Entonces estamos convencidos a partir de ese momento que hay dos. Antes había uno. Se dice en la época pagana, que los cristianos denominaron con ese nombre a los que obviamente no eran cristianos, tenían que ponerle un nombre desagradable. Los paganos, los habitantes del bosque eran, ¿no? Mientras que los papas comenzaron a llamarse urbanos, ¿no es cierto? Los urbanos eran los habitantes de las urbes, de las ciudades. Se perdió justamente esa homogeneidad, esa sensación de no el árbol y yo, ¿no es cierto?, sino que yo soy la tierra, yo soy todo lo que existe. Y ese árbol que hasta ese momento era parte mía, no era diferente del Dios que yo creía que era ese árbol. A partir de ese momento en que se produce la separación, ese árbol comienza a significar otra cosa. Ahora, ese árbol es el símbolo del Dios tal, pero ya no es el Dios tal. Entonces, digamos que en algún momento de la historia se produjo esa separación. El cristianismo fue simplemente un emergente de eso, el platonismo también fue su precursor, pero también un emergente, y comenzaron a generarse estas separaciones. Y surge el problema de siempre. Si existe el alma, el espíritu, y por otro lado la materia, el cuerpo, yo, surge el cómo. ¿Cómo hago para alcanzar aquello que se me promete como fantástico, deshaciéndome o saliendo de esto que se supone que no es tan fantástico? ¿Cómo hago para recuperar, encontrar, volver al hilo perdido si soy la bolita? ¿Cómo hago? ¿Cómo hago para recuperar ese, como dicen los cristianos, cómo hago para volver a casa? ¿Cómo hago para, después de caminar por esta tierra extranjera, por esta tierra ajena a mí, cómo hago para recuperar el seno de Dios, volver al estado de la disolución original, al estado de unidad? ¿Cómo hago para regresar a esa unidad perdida? Si yo sé que en la época pagana no había bolita por un lado, cuenta e hilo por otro. Eran la misma cosa. La persona en esa época no se consideraba una persona ajena al mundo. Era el mundo, era la tierra. No vivía pensando en un futuro prometido donde se alejaría de esto e iría a aquello, sino que vivía en un mundo donde no existía lo significado o simbolizado de las cosas ajeno a las cosas. No había un mundo y lo que el mundo significa por otro lado. Era una sola cosa. Hoy en día tenemos esa diferencia. Para nosotros puede significar algo una cruz y para otra persona esa misma cruz es un pedazo de metal o de madera. Entonces vemos que la cosa y el significado hoy en día varían.
¿no? Para alguien es una cosa, para otro es otra, por lo tanto no está fijo. Antes no, antes la cruz significaba, o sea, era el Cristo. No había diferencia. Luego, a medida que avanzó ese cristianismo con la época, como hemos hablado, de la tipografía, de la impresión, de la imprenta, la ilustración y todo eso, comenzó a hacerse más patente esa diferencia y hoy en día tenemos un mundo racional, un mundo científico donde las cosas son lo que son y luego un mundo donde la gente imagina que significan otra cosa. Por ejemplo, el árbol es un pino perteneciente a la familia de los bla 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 bla. Eso es. Ahora, para esta persona ese pino es el símbolo del amor porque bajo ese pino dio el primer beso. O ese pino para tal otra persona es el símbolo de la vida porque siente que sus ramas se elevan y bla bla bla. Entonces, hemos separado lo que simboliza o significa de la cosa. Entonces vivimos en un mundo así y después queremos volver, queremos recuperar. Decimos, bueno, ¿cómo hago para volver a hacer el hilo? ¿Cómo hago para volver a recuperar la unidad perdida? ¿Cómo hago para ser ese pagano de antes de perder, de antes de generar el 2? ¿Cómo lo logro? Bueno, en esencia es imposible, porque ya hemos pasado por el 2, ya nos hemos dividido, ya hemos creado este mundo de la cosa y lo que simboliza, separados, de la tierra y el espíritu, de la materia y el espíritu. ¿Cómo hago para salirme de esto? Bueno, ese cómo hago es una pregunta que aunque parezca muy extraña, no tiene sentido, porque esta separación que se hizo es arbitraria, es inventada, ¿no? Alguien o la cultura entera como emergente comenzó a crear esa separación, pero es una separación que se crea por convención simplemente, como cuando se dice que las mujeres no tenían alma en la Edad Media y luego más adelante se empezó a aceptar que sí y los niños también y no sé, y los esclavos o los negros que también se decía lo mismo o de los chinos y luego sí. Es decir, así como se dice que la Tierra era plana y luego se dijo que la Tierra era redonda, o que el sistema solar y todos los planetas giraban alrededor de la Tierra y luego se dijo que la Tierra era la que giraba alrededor del Sol. Bueno, que se haya dicho que la Tierra era plana no significa que lo sea. Entonces, ¿cómo me deshago de la idea de que la Tierra es plana? Simplemente la Tierra no fue nunca plana. Entonces no hay problema de cómo me deshago de. Es simplemente reconocer la convención. Y el reconocer la convención no la disuelve, porque no podemos volver a lo que fuimos. Yo no puedo volver a ser niño, porque ya dejé de ser niño. Ya pasé por adulto. Entonces no puedo volver a la unidad perdida. No puedo volver al estadio del pre, ¿no? Ilustración, del pre-ciencia. No puedo, no puedo. Lo que puedo hacer desde el hombre científico, que contiene al pagano, contiene al científico, y es el producto de esas dos cosas, es reconocer simplemente que las convenciones son solo eso, convenciones. En lugar de preguntar, ¿cómo hago para estar otra vez en ese estado de paz absoluta? No, ese estado de unidad con todas las cosas, de abrazar el árbol y sentirme parte de la tierra y que Zeus y Hermes están dando vueltas por ahí, ya no regresa más. Ese estado se perdió con la ciencia, se perdió con la ilustración, se perdió con el renacimiento, se perdió con la perspectiva y el antropocentrismo, se perdió, no regresa nunca más. Pero puede darse un giro, que es el giro de reconocer que son estas convenciones meras arbitrariedades. Para pensar.